de este tema, pero también de otros que tienen que ver con materias sanitarias. Estamos a esta hora con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, a quien le damos la bienvenida. Subsecretaria, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muy contenta de esta conversación, así que gracias por tenerme aquí en su programa. Sí, no, gracias a usted por estar presente y para aclarar también esta información que a muchos generó mucha preocupación, sobre todo tomando en cuenta lo que ha ocurrido en otros países, porque esto, recordemos, hay una situación muy compleja relacionada con el dengue en Argentina, en Brasil, en general en la región. ¿Cuál es la situación actual, subsecretaria, en concreto y qué tanto deberíamos preocuparnos? Efectivamente, esta es una situación que es preocupante, pero quizás para comenzar a hacer algunas aclaraciones voy a comentarles un modo en que se clasifican los tipos de territorio. Cuando hablamos del dengue, es una enfermedad que se transmite por un mosquito vector, que es el mosquito Aedes aegypti. Eso quiere decir que la enfermedad de dengue, así como otras enfermedades que transmite este vector, no se transmite persona a persona si es que no hay Importante. mosquito. Entonces, cuando hablamos de estas enfermedades vectoriales, clasificamos los tipos de territorio de la siguiente manera. Hablamos de territorio tipo 1 cuando hay ciertas zonas donde potencialmente podría existir y reproducirse el mosquito, porque las condiciones climáticas lo permiten, pero aún no se ha encontrado hallazgo vectorial. Eso en Chile, por ejemplo, es la región metropolitana, es Atacama, es Coquimbo, Antofagasta. Entonces, eso es territorio tipo 1. Territorio tipo 2 es cuando ya encontramos la presencia del vector, pero aún no tenemos casos de personas que se han contagiado. Es decir, tenemos el vector, pero ese vector no está contagiando la enfermedad. Ese es el caso de Arica, de Tarapacá y de Valparaíso. Y el territorio tipo 3 es cuando existe el vector y también ya existe una transmisión vectorial, es decir, la picada del mosquito puede ya transmitir la enfermedad porque ese mosquito ha sido infectado por otra persona. Eso, por ejemplo, es Isla de Pascua en Chile. Entonces, en Chile continental no tenemos ningún territorio que ese sea el caso. Quiere decir, en Chile continental no existe la transmisión de la enfermedad de dengue, por lo cual no tenemos lo que se llaman casos autóctonos, personas que se han contagiado en el territorio. Tenemos solo casos importados de quienes vienen de otros países y son diagnosticados en Chile. Entonces, esto es preocupante porque obviamente uno puede ir evolucionando en la situación que le explico a los territorios. Si es que tenemos una región donde está el vector y ese vector adulto se encuentra también con un caso importado, se pueden generar entonces las situaciones para que sí tengamos transmisión autóctona de la enfermedad. Entonces, tenemos que estar preocupados, pero el nivel de riesgo hoy día no es el mismo en Chile continental del que es en Chile insular, ni tampoco es el mismo que tiene Chile continental con otros países de la región donde sí hay transmisión endémica, como Argentina, Bolivia y Brasil. Ujú. Subsecretaria, buenos días. Buenos días. Es muy importante porque usted acaba de decir esto para que la gente lo tenga claro. No se transmite persona a persona, es decir, una No, persona con dengue no va a contagiar a otra con dengue. Pero sí, una persona que tenga la enfermedad, si es picada por este mosquito adulto, ese mosquito automáticamente pasaría, ¿no es cierto?, a ser un transmisor si pica a otra persona. ¿Eso es? correcto. Así funciona esta enfermedad y es por eso que decimos que sin mosquito no hay enfermedad. Entonces, las medidas más importantes de prevención para las personas también depende de en qué situación territorial estamos. Y para la situación territorial del Chile continental, lo que más importa hoy día es que en todos los territorios donde hemos tenido hallazgo vectorial y en todos los territorios donde potencialmente podríamos tenerlo, es que las personas sean muy cuidadosas con la forma en que almacenan agua y la forma en que manejan sus residuos, porque lo que tenemos que hacer es evitar que el mosquito se reproduzca en nuestro territorio, es decir, no podemos dejarle disponible potenciales criaderos, que es básicamente el agua estancada en cualquier recipiente, puede ser desde una tapita de bebida hasta una piscina sin mantención. Entonces, esa es la manera en que tenemos que ser cuidadosos de una forma de decirlo, no entregarle un hogar al mosquito.
Ujú. Sí, eso le quería preguntar, subsecretaria, porque cuando uno antes escuchaba hablar de dengue, lo asociaba de inmediato con otro tipo de De clima. clima, de características geográficas. Voy a ser totalmente impreciso científicamente hablando, pero climas tropicales, más Sí, calurosos, húmedos, que no es las características principales de por lo menos Chile continental. Pero también somos conscientes de que estamos viviendo un periodo de cambio climático que ha modificado un poco los escenarios. Actualmente en nuestro territorio continental, ¿se podrían dar las condiciones efectivamente entonces para la reproducción de este mosquito? Claro, por eso es que tenemos una alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud que lleva más tiempo, la verdad, pero en mayo la prolongamos y esta alerta sanitaria cubre desde la región metropolitana hacia el norte. Y eso es porque desde la región metropolitana hacia el norte existen este tipo de territorio tipo 1 que yo le explicaba, es decir, potencialmente podría estar el mosquito, entonces hay que ser muy proactivos en su búsqueda. Nosotros tenemos un programa de control vectorial muy robusto instalado en Chile hace ya años. Esto en términos del trabajo para los equipos no es algo nuevo, es algo que en Chile continental está al menos desde el 2016 y en Isla de Pascua desde el comienzo de los 2000, donde tenemos una vigilancia integrada, quiere decir vigilancia ambiental, de inspección entomológica para la detección temprana del mosquito vector y también la vigilancia en personas para poder detectar muy rápidamente si es que hay una persona con dengue y tomar medidas de aislamiento, prevención y búsqueda activa de el vector en la zona. Entonces, como en Chile continental potencialmente podríamos tener el vector en todas las regiones de la región metropolitana hacia el norte, esa es la extensión de la alerta sanitaria. Y dentro de estas regiones tenemos ya hallazgos vectoriales en Arica, en Tarapacá y en Valparaíso. Subsecretaria, la noticia fue que se decretó, ¿no es cierto?, alerta alerta amarilla en la provincia de los Andes. La provincia de los Andes, uno hace la relación con el cruce, me imagino, permanente de vehículos y de personas desde Argentina. ¿Qué significa y cuál es la diferencia? Porque una cosa es la alerta sanitaria y acá ya estamos hablando de una alerta amarilla. ¿Qué es lo que ocurre concretamente en esa provincia de los Andes? En los Andes lo que ocurrió la semana pasada es que tuvimos el viernes, para ser precisa, tuvimos la confirmación de nuevos hallazgos, en particular en el terminal de buses Ahumada de los Andes. Habíamos tenido ya hallazgos previos en los Andes. El primer hallazgo fue en abril de 2023, luego tuvimos más hallazgos en febrero del 2024 y ahora tuvimos un nuevo hallazgo en buses, como digo, el terminal de buses. Y estos hallazgos han sido en lugares distintos. Entonces, cuando ya tenemos más de un hallazgo en otra zona, distinta a los hallazgos iniciales en términos geográficos, habla de que hay una potencial dispersión del mosquito que es mayor y que por ende genera una situación de mayor riesgo y de mayor dificultad también del control vectorial. Nos pasa algo muy parecido en Arica, que también hemos tenido hallazgos vectoriales en distintas zonas de la ciudad y, como tú muy bien dices, que está asociado a el cruce de las fronteras terrestres, es decir, que son autos que vienen de zonas donde hay presencia vectorial, que ingresan al país y que puede venir, esto es muy complejo de manejar, porque puede venir ya sea un mosquito adulto en la cabina de los autos y los buses, o puede venir incluso un huevo en, digamos, los neumáticos de repuesto que están debajo de los buses, puede venir un huevo en los toldos de los camiones, puede venir en distintas partes del camión o de tu carga. Entonces es muy difícil hacer el control vectorial en la frontera, porque como digo, con tal que ingrese un huevo, ese huevo encuentre una condición de esté en agua que le permita luego transformarse en un vector adulto, tendríamos ya la presencia vectorial en nuestro país. Entonces, dado el aumento del riesgo que hemos encontrado en los Andes, porque tuvimos un hallazgo en un foco distinto, es que se levantó la alerta amarilla regional, lo que permite, que también tenemos una Arica, la alerta amarilla, permite disponer de más recursos y esfuerzos intersectoriales en la región. Y esto es muy importante porque necesitamos los otros sectores de, por ejemplo, aduana para hacer el control de los vehículos que ingresan al país y revisar, por ejemplo, si están en reglamento, con el reglamento neumáticos que emite el Ministerio de Salud para
que cumplan con ciertas condiciones que hagan más improbable que venga un huevo, por ejemplo, en los neumáticos repuestos. Necesitamos el trabajo con transporte para asegurarnos que el flujo de los camiones y de los vehículos que vienen de zonas fronterizas con presencia vectorial esté lo más alejada posible de zonas pobladas. Entonces necesitamos, la verdad, un trabajo intersectorial para poder hacer un control de la situación vectorial, que es un manejo que efectivamente es muy complejo. Ujú. Subsecretaria, ¿cuál es la situación actual en Rapa Nui, donde al parecer la situación, el escenario estaría más complejo? Y también le quería preguntar respecto a una información que trae el diario La Tercera respecto de que se estaría evaluando una campaña de inmunización en el lugar. Si es que se avanza en esa idea, ¿cómo sería? Porque también hay dudas respecto de cuál es la mejor herramienta de inmunización que se puede utilizar en estos casos. ¿Cómo está toda esa situación? Bueno, en Isla de Pascua tenemos una situación que es distinta al Chile continental. Como les comentaba, Isla de Pascua, Chile insular sí ya es lo que se caracteriza como territorio tipo 3, es decir, tenemos la presencia vectorial hace tiempo y tenemos presencia de transmisión del dengue a través del mosquito vector, y se han dado desde principios del 2000 diferentes periodos con brotes de casos de dengue. Esto no es algo sostenido en la isla, pero ha ocurrido en episodios aislados. Y efectivamente comenzamos con la aparición de nuevos casos en la isla hace un par de semanas atrás, y nosotros publicamos un informe todos los martes que detalla la situación de la transmisión del dengue y la situación vectorial, y el informe del día de ayer nos confirma la presencia de 77 casos confirmados en la isla. Esta magnitud es habitual para un tipo de brote de enfermedad transmitida por vectores, y lo que es muy positivo es que dentro de estos 77 casos todas las personas han evolucionado de una buena manera sin la presencia de cargos graves de dengue, que son los más complejos. Así que, y esto lo vamos a estar publicando todos los martes, por lo cual la cifra que yo le entrego hoy día, que son 77, muy probablemente va a ir aumentando de todas maneras en las semanas entrantes hasta que logremos controlar el brote. Con respecto a la vacuna, la verdad es que la vacuna del dengue es una vacuna que es muy compleja, y de hecho la Organización Mundial de la Salud tiene una recomendación que es muy específica y muy cautelosa, porque es una vacuna que se recomienda utilizar solamente a una población de niños y adolescentes entre los 6 y los 16 años, en lugares que tienen una elevada carga de dengue, es decir, una alta intensidad de transmisión, una transmisión continuada de la enfermedad, que tampoco es la situación de Isla Pascua, que tiene brotes que son esporádicos en el tiempo, y que son personas que hayan tenido ya un contagio previo. Entonces, el uso de la vacuna es muy complejo, y por eso la OMS la recomienda en situaciones súper específicas. Por eso lo que hicimos es hacer la consulta formal al CABEI, Consejo de Acción de Vacunas e Inmunizaciones. Tenemos que esperar a su pronunciamiento, pero dadas las condiciones de Chile, que son distintas a las condiciones en las cuales la OMS sugeriría la utilización de esta vacuna, se ve improbable que sea recomendada. Si es recomendada, obviamente nosotros lo vamos a considerar muy seriamente, pero es algo que es improbable porque, como les digo, la situación de Chile no se condice con la situación con la cual se haría, digamos, claro, que no se condice con lo que es recomendable por la OMS. Subsecretaria, a propósito de vacunas, estamos en el proceso de vacunación contra la influenza y se está poniendo también a los adultos mayores la última dosis de COVID, contra el COVID. ¿Cómo va esa campaña de vacunación? Y le pregunto porque uno estaba acostumbrado a que en estos periodos de campaña había muchos lugares donde vacunaban, y para los que somos mayores nos resulta más fácil, trabajamos, en fin, y hoy día hay menos lugares donde se vacuna gente. Eso depende, como siempre, depende del punto de comparación que uno utilice. La conclusión a la que lleva una comparación siempre depende de con qué me estoy comparando. La campaña de influenza comenzó en 1982, y desde el inicio de la campaña de influenza siempre se ha concentrado en la administración de la vacuna en los vacunatorios de la atención primaria de salud. Y eso sigue siendo cierto. En todos los vacunos de la APS, los vacunatorios de la APS, tenemos a disponibilidad esta vacuna, como todas las otras vacunas que está disponible por el Ministerio de Salud,
y esos son aproximadamente 800 puntos de vacunación entonces a lo largo del país, en todos los vacunatorios de la atención primaria de salud. Las personas pueden acudir a cualquier vacunatorio, no tiene por qué ser el CESFAM en el que estén inscritos, y así también las personas que sean de afiliadas a otros seguros de salud también pueden ir a los vacunatorios de la atención primaria de salud a vacunarse, porque esas son campañas universales que no discriminan por el aseguramiento de las personas. Así que quienes son grupo objetivo y son ISAPRE también pueden ir al vacunatorio del CESFAM que les sea más conveniente, y todo esto está descrito detallado con georreferenciación en mevacuno.cl. Esa es la campaña en influenza. Los centros de atención primaria de salud también históricamente han hecho actividades que se llaman extramurales, y estas actividades extramurales de la atención primaria de salud se han enfocado siempre en lugares donde hay mayor presencia de población objetivo, como es el caso de las escuelas, el caso de los centros de larga estadía para personas mayores. Esas es donde concentramos los esfuerzos. Lo que fue una, digamos, innovación a esta historia de larga trayectoria fue lo que ocurrió en la pandemia, porque la pandemia, la situación epidemiológica evidentemente era distinta a lo que ha sido habitualmente en nuestro país y a lo que es el día de hoy, porque había una situación de emergencia. Y en la situación de emergencia se toman medidas que son extraordinarias. Y de ese modo, de una manera extraordinaria, se inyectaron recursos adicionales para que todos los puntos extramurales pudiesen ser más en lugares públicos de alta afluencia de personas. Eso lo seguimos haciendo. Se siguen haciendo puntos en algunas estaciones de metro, en algunos centros comerciales. Estamos también teniendo acciones con alianzas con otros actores, como por ejemplo los organismos administradores de la ley, para poder ir a vacunar a personas en sus lugares de trabajo, pero efectivamente lo que en verdad se escapa de lo habitual fue lo que ocurrió en la pandemia. Eso no es como habitualmente funcionan las campañas de vacunación. Dicho todo eso, la campaña de vacunación de este año lleva un muy buen avance. Solo en un mes de campaña ya llevamos 2.900.000 vacunas administradas, y eso implica una cobertura de mayor de un 31% en el total de los grupos objetivos, y de un 35% de las personas con enfermedades crónicas y un 30% de las personas con mayores de 60 años, que son quienes tienen mayor riesgo. Entonces, consideramos que esto refleja un muy buen avance, y quiero agradecerle a todas las personas, a los 2.900.000 personas que se han vacunado ya para protegerse este invierno, y así hago la invitación a todas las otras personas que son parte de los grupos objetivos, a que también adhieran a las medidas de autocuidado sugeridas por la autoridad sanitaria. Bueno, subsecretaria Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros respecto del dengue, también de la campaña de vacunación en este invierno 2024, otoño-invierno 2024. La esperamos en una próxima ocasión, por supuesto. Que tenga un buen día. Igualmente, Juanita y Claudio, que tengan un buen día. Saludos a todos quienes nos escuchan. Que esté muy bien, buenos días. Chao. Chao. Bueno, ahí está entonces la subsecretaria Andrea Albagli conversando con nosotros, también haciendo un llamado a la calma respecto de la situación del dengue. No hay que apanicarse. Pánico, tampoco ir corriendo a la farmacia a buscar repelente, pero sí hay que tener cuidados específicos, como por ejemplo el tema del tratamiento de las aguas, etcétera, etcétera, que eso sí es importante para evitar que este mosquito se reproduzca. Así sí, que claro, y los cambios de temperatura, además, tomemos en cuenta, por ejemplo, que llovió y que en algunos lugares efectivamente se acumuló agua sucia, y para hoy hay 30 grados de temperatura anunciados en la región metropolitana. Esos son los lugares donde es posible, ¿no es cierto?, que aparezcan estos bichitos. Así es. 8:01. Hacemos una pausa, siga junto a nosotros porque ya llega Patricio López para continuar con el programa. Juanita, nos encontramos nuevamente mañana. Hasta mañana, que estén muy bien.